rico y quien representa a la ciudad de Concepción con sus casas, con el comercio. Hoy, aquí en Matinal Nuestra Casa, recordando ese comercio de antaño, de los principios de los años más o menos, ¿cuántos? 1800 sí, por ahí, principios vivos. Ahí del siglo XX. Bueno, Luis Darmendray, vamos a recordar los comercios de esa época de nuestros abuelitos, bisabuelitos o algunos tatarabuelitos también. Pues vamos a recordar por ahí. Yo creo que tatarabuelitos también, quizás, ¿sí? Justamente si uno empieza a hacer los cálculos, ¿sí? El tiempo pasa. El otro día una amiga me decía el 2000, como si el 2000 fue ayer, pero en realidad... Ya pasó 25 años. O cuando uno ve los reportajes de esa época. Oh, absoluto. O cuando uno escucha una canción, no sé, el otro día pasó una canción de la Britney y dije, ya, eso fue como... Hoy día yo venía escuchando en el auto una canción de Magneto, el Vuela, Vuela. Wow. Para mí eso es Viña 92. Para mí es Viña 92, definitivamente. Buena canción y bueno el comercio también del centro de Concepción. Lamentablemente hoy día recibe sus cuestionamientos, están tratando de salir adelante, por supuesto, pero es triste ver cómo emblemáticas tiendas van cerrando. La otra vez me pegué una vuelta en Chillán, no la había hecho hace mucho tiempo, y recorrí el centro, acordándome de los lugares donde iba cuando más chico, con mis papás y todo. Hay algunos que ya no están y hay otros que están, y fíjate que cuando entré a uno en particular, que era una tienda de deporte, que está debajo de ahí de la Galería del Caracol, y que todavía está, me acordaba cuando íbamos a comprar las pelotas de fútbol con mi papá. Y de verdad me logré emocionar un poquitito recordando aquellos momentos. Yo creo que ese ejercicio también es muy lindo de poder hacer. Absolutamente. Cuando uno ve comercios que se sostienen en el tiempo, que llevan varias décadas, que en Concepción tenemos algunos que todavía permanecen a un comercio más detallista, más, digamos, ameno con la ciudadanía, es precioso de algún modo. Y en Chillán hay una joyería en Chillán muy antigua, que el otro día vi un reportaje sobre ella justamente en pleno centro, y otras casas comerciales también que subsisten ahí en la capital de Ñuble. Pero esto no está ni lo geográfico ni lo arquitectónico. Aquí no hay, no lo que ven acá en esta foto claramente ya no existe. Bueno, hoy vamos a viajar en el tiempo, bien atrás en el tiempo. Esto es Concepción en el 1900, 1905, Europa. 1910. Parece Europa, justamente. Y aquí es bien interesante lo que pasa porque esto es Barros Arana. Hay que entender que la calle Barros Arana antiguamente se llamaba Comercio, una calle que se consolida como un eje comercial precisamente con la aparición del ferrocarril. Siempre cuando aparece. ¿Dónde estaba? Exactamente, claro. Barros Aranas, Prat, estación de trenes antigua, no la que todos tenemos, la mucho más antigua. Ahí empiezan a aparecer almacenes, hoteles, pensiones, pastelerías, etcétera, y también grandes almacenes como los que vemos acá en calle Barros Arana, entre Aníbal Pinto y Colo Colo. ¿Okay? Todo esto hoy en día sigue siendo comercial, pero claramente nada de esto existe. ¿Qué año me dijiste que era esto? 1905 aproximadamente. ¿Okay? Estamos viajando Aníbal bien Pinto atrás en el... Esto es Barros Arana entre Aníbal Pinto y Colo Colo. Ah, ok, sí. ya. Okay. Esta parte de acá, por ejemplo, este gran edificio que ustedes ven aquí, fue por mucho tiempo también un teatro. Fue el Teatro Splendid Septiembre, que después terminó siendo demolido en los años 30 para hacer el Teatro Roxy, que terminó sus días como cine ducal. Para que la gente se ubique en la casa, está Preunica ahora en estos momentos, en ese lugar ahí con una farmacia al lado. Ya, ahí me ubique. Sí, pleno paseo peatonal. Acá tenemos a la Belle Jardinerie, que es una tienda francesa que existió en Concepción. Mira. La Belle Jardinerie era una tienda de esas típicas tiendas con capitales franceses, con grande importación, por supuesto, francesa, porque muchos de estos almacenes y tiendas eran manejados por familias francesas que importaban directamente telas, ropa, accesorios de caballero, los sombreros, por supuesto. ¿Y vivían ahí o tenían sus casas en otro lado? Es una cosa bien especial porque en algunos casos sí vivían. Muchas de estas tiendas estaban en el primer nivel y el segundo nivel era residencial, o tiendas mucho más grandes tenían 2 pisos de tienda. Que eso ya era una cosa máxima. Absolutamente. A la Ville de Concepción, a la ciudad de Concepción, otra tienda que estaba al lado de la Belle Jardinerie, y es una tienda que también era importadora de ropa, que aparece, por ejemplo, novedades, sombrerería, sastrería. Y las cortinas, como los toldos, por toldos, supuesto. claro. La presencia francesa era absoluta. O sea, aquí estamos en una época en la cual Chile se hablaba francés de una manera como... Le papú le mató le fifí. Y se hablaba francés de manera
bastante corriente, no por supuesto por toda la gente, pero sí era un idioma que estaba presente, la gastronomía francesa también, la cultura francesa, la arquitectura estaba derivada de un neoclásico francés también, la Belle Jardinerie era un ejemplo de cómo estaba ese tipo de comercio, de importación. ¿Y en qué momento la Ville perdimos? de Concepción. Fueron cambiando los tiempos, fue cambiando un poco la dinámica, el terremoto del 39 después también generó un quiebre más o menos en lo comercial y también lo que ocurre con la creación del canal de Panamá. Talcahuano y Valparaíso se vieron afectados un poco y empezó a decaer ese carácter cosmopolita. Nunca lo había Oye, a pensado. propósito de los franceses que tú mencionas, yo me recuerdo la época escolar, en la época del liceo también se enseñaba el himno de Francia y también en los años 90 en los liceos se enseñaba francés. Sí, yo tuve habían clases 2 de años de francés, francés, que no, sí. que no me acuerde nada de otra Sí. cosa, pero sí. Yo Fíjate algo que- me acuerdo del himno nada más un poquito, porque lo demás se me olvidó todo. Es bueno aprender otros idiomas. Siempre digo a mis alumnos que ojalá Sí. aprendan porque los idiomas hacen andar el cerebro y es súper El bueno. problema es que los que no tuvimos muy buena relación al principio estamos bloqueados como con la matemática. Cuesta cuesta. después A mí sacarse ese yo chip. alcancé a aprender francés, pero se me ha olvidado muchísimo, como no lo he puesto en práctica, Claro. lamentablemente. ¿Esto es portada? ¿Algo? Esto es Barros Arana nuevamente por el otro lado. Aquí tenemos el edificio que les dije yo, estuvo el teatro. Pero esto es foto, Belle Jardinerie. portada. Foto, una portada. Es una postal coloreada de la casa Carlos Brand resguardada en la Biblioteca Nacional. Era una postal que sacaban la foto y de manera muy análoga pintaban con pincel las cosas y le daban un toque como si fuese pintura. Y darle todo ¿Ok? ese toque ahí. Claro, y por eso hay muchas postales antiguas que son del 1910, 1905 más o menos, que se ven de colores, pero no es que haya sido las fotos en colores, sino que eran retocadas de manera análoga. No había Photoshop en ese tiempo, pero estaba la idea de poder retocar. Oye, Oye, pero los ¿por qué perritos los siempre colores Siempre rojos, presentes. amarillos querían destacar? Claro, sí, absolutamente. Esto es Colo Colo verdes. con Barros Arana. O sea, Colo-Colo. estamos al otro lado de lo que estábamos Ok. viendo recién. Aquí estaría la casa Spuerer, que había una sastrería muy grande aquí en la esquina. ¿Ok? Aquí hay un edificio ahora donde está el Hotel Romano, estuvo el Cine Romano. Acá estaría el edificio que vimos recién del teatro, la Belle Jardinerie y la Ville de Concepción por allá. Ahí estamos, el otro lado de este eje comercial, fíjense los edificios, o sea, cómo es la arquitectura de aquel entonces. El edificio de la derecha, que también era comercial, fue demolido en los años 20 para dar paso al famoso edificio Irmas. Ese famoso edificio que todavía está en Colo Colo con Barros, bueno, que no está técnicamente, lo que vemos ahí es un falso histórico, una recreación, una versión, digamos, distinta de lo que fue el gran edificio Irmas. Y aquí, claro, también muestra un poco la ciudadanía, habían desfiles, perritos Y como habían siempre. perritos. Habían perritos siempre, perritos por supuesto por las Habían calles. dos perritos. Seguimos avanzando por Barros, pasamos de, ahí está Colo Colo de hecho, esto es Colo Colo. Tranvía, qué lindo. Ahí está, digamos, lo que vimos recién y avanzamos. Perdón, pero este color que es tan característico de Concepción en una Sí. Y lograron capturarlo también en Los esta atardeceres. fotografía, en este retoque que se hizo. Es muy interesante esa observación, porque mucha gente habla de ese color de Concepción, el atardecer Es que penquista. Es que así es muy el característico. atardecer. Muy de algunos característico, momentos. ese color rosa precioso Sí. que tiene, bueno, muy, Sobre muy todo bello. cuando tú vas cruzando el puente, Sí. vas yendo hacia San Pedro o viceversa, tú miras. Y Barros se ve Arana ese es bien tono interesante ver Barros Arana o Chacabuco también, que es más ancha, permite ver esa. Yo creo que esa antes se belleza. veía con mayor Muy- esplendor. claro, Absolutamente, porque- sin tanto cable Claro. y tanta contaminación visual, por supuesto. Ajá. ¿Para qué hablar de edificios? Qué lindo Bueno, el tranvía era. el tranvía, claro, y avanzamos por Barros Arana y nos encontramos acá con el edificio del Bazar Musical, un edificio precioso, si se fijan, de una escala monumental. Vean la altura de las personas En todo caso. en relación al edificio que era de 2 pisos. O sea, fácilmente le podemos sacar ¿cuánto? 4 pisos o más incluso a lo Oye, que era la arquitectura original. Luchito, y las puertas eran del tamaño que vemos hasta arriba. Claro, o sea, la puerta era Eran grandes los europeos. Eran para gigantes. Es que era una arquitectura monumental. De hecho, este edificio aquí a la derecha igual es alto, pero este es mucho más alto el que Se tenemos nota. del Bazar Musical. Este edificio, el Bazar Musical, lamentablemente fue demolido en los años 60. Soportó el terremoto de 1939, 1960, pero al final igual tenía ciertos daños y por lo que tengo entendido lo demolieron y dio paso a otra construcción que también fue demolida para agrandar una tienda de retail que se encuentra en este Claro, lugar. porque ahí yo creo que económicamente salía más barato demoler que construir por la Sí. tecnología de la época. Igual para los años 60, por lo menos el edificio también estaba ya intervenido, porque se instalaron muchos almacenes después de los años 40, 50. Ahora, acá a la derecha nos encontramos con la Casa Arán,
una casa muy interesante, una gran tienda de ropa que existió en ese lugar, que también fue demolida en los años 20 para dar paso a Gatti Chávez. Después vamos a hablar más adelante, que era como el antecedente de retail chilensis que existió en nuestro país, por supuesto. En esa época, claro, nos mencionas mucho sombrería, ropa. Sí. Hoy día nos Telas. pasamos a la mayor cantidad de carcasas, más que nada lo que tiene el Carcasas, centro. sí. También va reflejando un poco, me imagino, lo que se está comercializando en cada época, ¿no? Claro, bueno, y aparte el tema de las importaciones y por otro lado también la fabricación propia. O sea, por un lado, claro, tenemos importadores franceses que traen cosas de Europa, pero también habían fábricas locales que hacían camisas, ropa hecha, como se le conocía también antiguamente. Y eso da para pensar a cómo ha cambiado los roles comerciales. Hoy en día nos damos cuenta de la monotonía que existe en el centro, pero es parte de un sistema que estamos viviendo. Aquí hay una responsabilidad tremenda de los destinos que se están tomando, cómo han influido los malls, los grandes centros comerciales y cómo la misma planificación urbana, que tanto la hemos discutido en temas ambientales, patrimoniales, también afecta en cómo se está percibiendo el centro, qué nos quieren de algún modo hacer con las ciudades. En esta época también se utilizaba que la gente tejía y vendían sus tejidos, por ejemplo, como prendas de vestir, o eso viene más adelante como en el 1900. Ocurría, y de hecho ya se puede, más o menos en 1920-30 comienzan a aparecer textiles. De hecho, habían fábricas de tejido, de cómo se digo yo, de lana propiamente Sí. tal. Y sin contar, por supuesto, las fábricas de paños, o sea, el paño de lana, como lo que pasó en Tomé o Chihuayante, que eso también es bien importante. ¿Sabes por qué te pregunto y te cuento, Luchito? Porque mi abuelita contaba, ella era del 1912, fecha de nacimiento, si no mal recuerdo, y Bien. ella contaba que toda su vida ella tejía y vivía en San Pedro Viejo, donde está la iglesia, la Candelaria, Ah. y cruzaba a pie, caminando el puente, que en ese momento estaba, ya existía, Y la y vuelta venía larga. acá, sí, y caminando, caminando, llegaba al centro y ella todos sus tejidos los iba a ofrecer a una tienda comercial y Buena. vendían sus tejidos. Eso es muy importante lo que dice ese testimonio, porque gran parte de estas tiendas también se veían aprovisionadas de parte de personas como tu abuela, por ejemplo, que Sí. hacía ese tipo de trabajo, y también el tema del oficio estaba presente. El Claro. tejido, la ejecución, por ejemplo, de sombreros a mano, Sí. los teñidos también a mano, las lavanderas, por ejemplo, había muchos oficios que estaban presentes y que se sumaban a las prácticas comerciales más bien formales. Hoy día es casi imposible. ¿sí? No, imagínate, No, y lo por hacían supuesto. caminando ida y vuelta. Y ahí, en esa época, y nos cuentas ahí que vamos a revisar, ¿existía el comercio ambulante? Sí. De hecho, el ¿Siempre ha sido un problema? más que un problema, es una realidad, es una condición. El comercio ambulante existe. De hecho, si tú ves registros porque siempre se ve, claro, el centro Barros Arana, pero Concepción no es solo Barros Arana. No. Entonces, si tú vas a los barrios periféricos, otrora periféricos de Concepción, ya vas a encontrar situaciones como la misma Vega en calle Caupolicán, que se extendía desde Freire hasta prácticamente Manuel Rodríguez, que era un problema, sí, que se transformó en una situación sanitaria, higiénica en los años 50, 60 y 70, lo fue, por supuesto. Pero el comercio ambulante es algo prácticamente humano que aparece. El tema es cómo diseñamos la ciudad para establecer zonificaciones o de algún modo no generar más plataformas para fomentar un tipo de comercio. Y también vamos a comparar de repente un comercio artesanal versus a gente que vende imitaciones, Sin cosas duda. falsas, Sin duda. cachureos que en realidad no tienen ningún tipo de... Mucha constante. diferencia. Sin Hay duda. una gran diferencia justamente. ¿Dónde estamos ahora, Diego Luis? Seguimos en Barros Arana, anteriormente vimos el Palacio de Cristal en calle Caupolicán y aquí estamos muy cerca de la estación Plaza España para que la gente se ubique. Actualmente hay un Ay, sitio yo me Iriazo en pierdo este aquí. Ya lugar. vamos para allá, vamos para allá. Ay, ay. Actualmente hay Nos un vamos sitio... acercando al río. Exacto, nos acercamos al río. Actualmente esto es Barros Arana llegando a Plaza España donde hay un sitio Iriazo. ¿Ok? Esta era la gran casa de Julio Plech, que todo este edificio era un gran establecimiento ¿Y comercial. quién era él? Era un empresario y aquí vendían importaciones nuevamente, telas, ropa, en algunos casos abarrotes, 3 pisos y una arquitectura, fíjense, totalmente distinta. Aquí ya no tenemos los edificios majestuosos que la parte de arriba, que es como una especie de reja que sale, fíjense, con un balcón. Es una arquitectura más moderna, construida en los años 20, que da luces de los cambios que va a tener Concepción más adelante con su arquitectura comercial. Se parece una parte ahí entre tribunales y una parte del frontis de la Universidad de parte de acá. Concepción también, Sí. sí, ese pedacito. Podemos hacer ciertos paralelos con la Universidad de Concepción, de hecho, que también impulsó la arquitectura moderna. Y bueno, este edificio permaneció como tal hasta los años 80. En los años 80 se demolió el tercer piso y quedó solamente con 2. Y después del terremoto en 2010
se terminó de demoler todo. Todo. Y por eso hoy en día hay un sitio de Riazo en ese lugar. Quizás Una que se va a instalar arquitectura, vaya a saber uno que se va a instalar Ojalá ahí. sea un molchín. Ojalá que no sea un molchino, Está justamente. lleno. Que se está tomando todo. Capaz. Sí. Seguimos en Barros Arana, ahora volvemos a la cuadra entre Colo Colo y Aníbal Pinto y avanzamos hasta finales de los años 20 y principios de los años 30 con la Casa Espano, una casa que nuevamente, importaciones, telas, novedades, que se instala en esta tremenda mansión prácticamente con un ventanal gigante que se ve acá y que claramente implicó la renovación de este perfil de Barros Arana que fue ampliándose. Los negocios eran cada vez más grandes y esta casa también permaneció por muchas décadas. Claro, el terremoto del 39 implicó la pérdida hasta los años 90, porque acá después en los años 50 y 60 se instaló Mademsa con su tienda propia, la tienda de Mademsa, y después en los años 90 fue utilizado por la farmacia Marzano, que fue un ícono de Concepción Sí, con su ¿dónde nos íbamos balanza. a pesar? Justamente, sí. Yo Sí. fui a esa pesa grande. ¿Que esa es con moneda? Sí, esa grande que había ahí. Y tal como pasó con muchos edificios de nuestro país, fue demolida